el 3 de mayo, que se celebra la fiesta de Felipe y Santiago el Menor, no el Mayor, hay dos hermanos que se llaman Santiago Apóstoles, y luego San Matías, que corresponde al 14 de mayo. Yo diría que esas son las principales fiestas, fuera de las que hemos nombrado antes, que se suelen celebrar en esta época de la Pascua. Siempre nos comenta algunos evangelios que corresponden a los ciclos litúrgicos. ¿Qué nos puede añadir sobre los evangelios del tiempo de Pascua? Bueno, los evangelios son riquísimos. O sea, yo siempre digo que padres, cada domingo aprovechar y leerles los evangelios a los hijos antes de ir a misa. En esta época, así, evangelios entrañables, hay uno de Felipe, cuando le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre. Le dice, muéstranos al Padre. Y el Señor le mira a Felipe con mucho cariño y le dice, Felipe, ¿no te has enterado? ¿Todavía no te has dado cuenta que el Padre y yo somos una misma cosa? Lo dice clarísimo, yo soy Dios, ¿no? Que el Padre y yo somos una misma cosa. Y luego, en otro momento, él dice, el que da la vida por sus amigos es el que más puede querer. O sea, nadie quiere más que el que da la vida por sus amigos. Él dio la vida por sus amigos, ¿no? Y otra vez, otro del amor, también en el Evangelio, que dice, quereos los unos a los otros como yo os he querido. Quereos, no es fácil, ¿eh? Quereos los unos a los otros como yo os he querido. Y en otro punto, también del Evangelio, dice, porque vosotros no me habéis elegido a mí. Creo que ese también es muy bonito. Sino yo os he elegido a cada uno de vosotros. O sea, el Señor... Nosotros no hemos elegido al Señor, no nos hemos dirigido a Él descubriéndole, no, Él es el que nos ha elegido a nosotros. Él es el que nos ha puesto en el sitio donde hemos nacido, en el sitio donde estamos. Y hay que darnos cuenta que nos ha puesto en el sitio donde estamos porque es el sitio donde con más facilidad, dado nuestra forma de ser, nos podríamos salvar. Es que me gustaría ser rico, pues a lo mejor si hubieras sido rico no te hubieras salvado. A lo mejor donde estás, no sé dónde estás, pero ahí es donde el Señor te quiere. Y ahí es el mejor sitio para salvarte. Nos gusta siempre comentar también que podemos algo sobre la Virgen María. La Virgen María es el camino por el cual podemos llegar a Jesús. Ayúdanos un poquito a conocer mejor las apariciones de la Virgen. Eso nos gusta a todos los cristianos. ¿Nos puedes recordar la aparición de la Virgen de Fátima? La Virgen de Fátima es el 13 de mayo. Todas las vírgenes son entrañables, pero esta muy especialmente se le aparece a tres pastorcitos, a Lucía, a Jacinta y a Francisco. Lucía con 9 años, Francisco con 5 o 6 años, eran muy pequeños, eran primos, eran pastores. De repente ven un resplandor muy grande y se asustan y ven una señora resplandeciente y entonces Lucía se pone a hablar con ella. Se tardó mucho tiempo en saber lo que le dijo y aún hay cosas que todavía no se saben, pero habló mucho con Lucía. Lucía le pidió, llévame contigo. Y la Virgen le dijo, no, me voy a llevar antes a Jacinta y a Francisco. Y se los llevó de pequeñitos. Y a Lucía la dejó aquí, todavía está viva Lucía. Y la Virgen les dijo, y me apareceré todos los 13 de mes hasta el mes de octubre. Y luego la Virgen se fue apareciendo todos los 13 de mes hasta el 13 de octubre. Y cada vez había más gente viéndolo. Y cada vez había más gente presenciando el gran milagro de la Virgen. Comento el último punto porque creo que es muy importante. Cuando fue el 13 de octubre, la Virgen se volvió a aparecer otra vez a Lucía, llovía estrepitosamente, llovía muchísimo, y la Virgen Lucía le preguntó, ¿quién eres? Y la Virgen dijo, soy la Virgen del Rosario. Y encomendó que se rezara el rosario. Soy la Virgen del Rosario y que se rece el rosario. Y hacer aquí una capilla o algo en conmemoración mía, en el sitio donde ella estaba. Dicho esto, la Virgen desapareció. Los que estaban delante vieron hablar a Lucía y vieron unos grandes resplandores, pero no vieron a la Virgen. Lo que sí sucedió es algo que lo vieron 60.000 personas. Es difícil que 60.000 personas se equivoquen. Vieron que el sol brilló inmediatamente, o sea, se acabó de llover, brilló el sol, después el sol empezó a girar sobre sí mismo, lanzando grandes rayos alrededor del propio sol,
el ambiente se cubrió de colores que iban cambiando: rojo, azul, amarillo, verde, y eso duró unos minutos. Me parece que al principio fueron unos 6 minutos. Después paró un rato y luego volvió a repetirse el mismo fenómeno durante 10 minutos, que es mucho tiempo. Bien, pues esto lo vieron 60.000 personas, ¿no? Creo que, además de los miles de milagros que ha hecho la Virgen de Fátima, ya empezó por uno. No, es impresionante, porque si uno recuerda la historia, el milagro de la Virgen de Fátima coincide con la Revolución Rusa. Y yo me atrevería a decir que el martillo que derribó el muro marxista de hace pocos años fue el martillo del Rosario. Sí, seguro que sí. La Virgen, de alguna manera, hizo el comentario de que con el Rosario se puede lograr lo que es la conversión, sí, y el cambio de... Dentro de uno de los secretos que decía la Virgen, hablaba de la conversión de Rusia, de la caída del marxismo. Correcto. Ya para terminar, un par de minutos, a ver si nos comentas algo con respecto a la educación, para terminar así el programa. En diferentes ocasiones has hablado de las virtudes humanas. ¿Cuáles consideras más importantes en las edades entre 5 y 9 años? Bueno, aparte de las virtudes teologales, que son siempre importantes, la fe, la esperanza y el amor, en esas edades yo diría que quizás una de las más importantes es la sinceridad. Me voy a remarcar en esto, la sinceridad. En esas edades está la sinceridad, la responsabilidad, la generosidad, la amistad, el estudio. Les es fácil estudiar, pero quiero remarcar especialmente la sinceridad. Creo que tenemos que cuidar que nuestros hijos no mientan, que nuestros hijos sean sinceros, que nuestros hijos no mientan ni en broma, que la palabra sinceridad sea algo que la llevan muy dentro, y que con esos temas no admitamos bromas. Se dice la verdad siempre, tener en cuenta que el demonio es el arte de la mentira, ¿no? Pues una forma de luchar contra él es hagamos los hijos verdaderos, sinceros, y generosos, que quiere decir amor. Nuevamente el ejemplo de los padres con respecto a la sinceridad es sumamente importante. No deben mentir los padres. Ni siquiera en las pequeñas excusas. Ni en broma. Pues ya hemos llegado al final del programa. Don Fernando, muchísimas gracias, como siempre. Y con ustedes, señoras y señores, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.